En LESS también podemos igualar variables y en base a esa igualdad definir si el mixin nos va a ejecutar una cosa u otra cosa. Entonces es lo que se llama una especie de condicional, sin tener las ventajas que podríamos tener en un lenguaje de programación completo al realizar un condicional, pero sí se le puede sacar bastante provecho. Veamos, por ejemplo, yo acá tengo mi style.less que incluye mixins.less y layout.less. En layout.less voy a aprovechar y voy a colocar aquí unas pequeñas variables. No es necesario que cree un archivo de variables porque es solo para muestras. Vamos a crear aquí una variable que sea el color base. ¿Vale? El color base lo vamos a dejar como olive. Tenemos el color base definido como olive. Y nosotros vamos a crear ahora un mixin donde podamos definir en base a una variable si queremos que el esquema de colores sea más claro, chillón, vivo o más oscuro, más opaco, más serio. Para ello podemos crear un mixin, ¿vale? Tenemos un mixin, vamos a decir esquema, vamos a llamarle esquema al mixin. Y nosotros dentro del mixin esquema podemos definir basado en un parámetro si nos va a ejecutar una cosa u otra. Por ejemplo, vamos a suponer que aparte de olive, nosotros tenemos aquí otra variable que es esquema. En esta variable esquema, aunque sea igual que el nombre del mixing, no tiene nada que ver, pero aquí yo en esquema le puedo decir si yo quiero que el esquema sea vivo o que el esquema sea oscuro, opaco. Vamos a utilizar las palabras vivo u opaco. Lo ponemos acá. Posibles, opciones, vivo y opaco. ¿Por qué? Porque basado en esta condición, nosotros vamos a hacer que el color base o se aclare o se oscurezca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es colocar la variable, el contenido de la variable que nosotros queremos que ejecute esa orden. Por ejemplo, opaco. Ahora mismo nosotros queremos que la variable sea opaco. ¿Qué vamos a hacer cuando el parámetro esquema sea opaco? Pues nosotros lo que vamos a hacer es aclarar todos o el color base. Colocamos acá el color del elemento al que queramos modificar y como queremos que sea un esquema opaco, vamos a poner un darken. Le ponemos aquí el color base y le decimos cuánto queremos que se oscurezca, un 20% por ejemplo. Guardamos acá y acá entonces lo que tenemos que hacer es utilizar ese mixing en el elemento que nosotros queramos, punto esquema, y entre paréntesis vamos a colocar la variable que nosotros tengamos definida, que es en este caso esquema. Tenemos el esquema y la variable esquema va a ser opaco. Vamos a guardar y lo que nos ha hecho aquí en Style es colocarnos el lighten mucho más opaco. Por ejemplo, yo puedo tener ahora aquí otra misma variable, esquema, que sea, en vez de opaco, la otra opción que teníamos, que era vivo. Vivo y en vez de darken le hacemos un lighten. ¿Vale? Guardamos y aquí en vez de esquema, en vez de opaco, vamos a ponerle vivo. No voy a guardar, de momento veis que el valor es 1A, 1A, 0, 0. Guardo y mi valor ya es, oh, claro, nos hemos comido una pequeña letra y ahora sí lo vemos, está aclarado el valor. Entonces he elegido un mixin u otro basado en el parámetro de esta variable. Si colocamos una variable que no sea válida, nos va a dar un error. Vamos a cambiar esto a una de las dos opciones que no tenemos acá, ni opaco ni vivo. Yo guardo y efectivamente me sale aquí que la definición no fue encontrada. Lo que tenemos que hacer nosotros si queremos evitar este error y permitir que esta variable pueda ser diferente y que no haga ni darken ni lighten, por ejemplo, es utilizar lo que se llama un comodín. Esquema. Y acá ponemos, en vez de esto, lo que hacemos es utilizar un comodín. Esto es un comodín. Cuando la variable no encaja, ¿vale? Aquí ninguna de las variables, cualquier variable que coloquemos va a encajar acá. Y lo que hacemos es, sencillamente, decirle color base.
Y tenemos las tres opciones. Y ahora, con esta variable, con el esquema, que teniendo un valor que no es ni vivo ni opaco, él sencillamente me va a imprimir el color olive. O sea, va a ejecutar esta tercera orden. ¿Veis cómo hemos hecho en el mismo mixin que ejecutara diferentes valores o diferentes funciones dentro de él? Vamos a hacer que el mixin se ejecute en base a la cantidad de parámetros que tengamos. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí un mixin que sea esquema 2, ¿cierto? Y voy a colocarle dentro un parámetro, que es el parámetro, acá lo tenemos, vivo, opaco, esquema. Vamos a colocarle uno de estos dos parámetros que podemos utilizar. Vamos a utilizar el parámetro opaco. Opaco, acá lo tenemos. Y dentro de opaco, vamos, punto y coma, por si acaso. Dentro de opaco, vamos a colocar esto, un darken. Color base. Darken, color base. Muy bien. Esto se va a ejecutar si yo ahora creo un mixin acá con un H2, por ejemplo, y le pongo el mixin esquema 2, que es el que estamos utilizando acá. Y le pongo mi variable esquema, que en este momento la voy a pasar a opaco para que ejecute esta orden que está acá. Voy a guardar y me da un error. Vamos a ver qué error. Esquema 2 no está definido. Esquema 2 opaco, esquema 2 opaco. Me falta una S acá. Este es el error. Guardamos, efectivamente, no hay problema ya. Cuando nos vamos a Style ahora, esquema 2 nos va a tener este acá puesto, o sea, lo que es el oscurecimiento de este color que está acá. Se ejecuta, ¿cierto? Como vemos, este tiene dos colores. Ya lo dijimos antes, ¿por qué? Porque al ser la variable opaco, se cumple esta y también se cumple esta, cuando no es ninguna de las dos, ¿vale? Vamos ahora a agregar otro mixin con otro parámetro. Acá, aparte de opaco, le colocamos un parámetro que podamos modificar, que es el porcentaje. Y el porcentaje, en vez de un darken, ahora vamos a hacer un fade, ¿vale? Para que salga más claro. Y aquí vamos a cambiar este 20% por nuestra variable porcentaje, que la vamos a definir acá. 20%, por ejemplo. Vamos a guardar, punto y coma. Guardo acá y guardo acá. Y ahora que tengo dos variables, en vez de ejecutarse darken, se va a ejecutar fade. Como vemos acá, nos lo convierte efectivamente en un RGBA para poder agregarle un canal alfa y oscurecérnoslo un 20%, o lo que es lo mismo, un 0.2. Si yo coloco aquí 40, ahora va a ser un 0.4. Sin embargo, si yo elimino mi segundo parámetro, lo que es el 40, guardo, y me va a efectuar ahora el darken. Aunque tengamos los dos mixins, con un solo parámetro, ejecuta el mixing que tiene un solo parámetro. Y como veis acá, me lo ha oscurecido. 1A, 1A, 1A. Insisto porque suele generar mucho problema. Acá recordad que se va a cumplir esta y esta. Este es un comodín que se va a ejecutar siempre, sea cual sea el parámetro. Entonces, por eso tenemos dos colores acá. Podemos colocar algún fallback, X o Y siempre con este esquema, por ejemplo. Pero recordadlo, ¿vale? Hay que tenerlo presente que esto va a ejecutar sea cual sea el parámetro. Podemos ir también un poco más allá con los mixins. Podemos, con los condicionales, podemos jugar un poquitín más que esto también. Por ejemplo, nosotros podemos querer que cuando, supongamos, un ancho supere el 50%, lo centre en pantalla, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a crear el mixin ancho, ¿vale? Y lo que va a hacer es que la variable, el parámetro que le metemos al mixin ancho, vamos a ponerlo en inglés para diferenciar un poco entre uno y otro, width, tiene que ser cuando vamos a ejecutar lo que hay aquí dentro, o sea, el contenido del mixin lo vamos a ejecutar cuando, y entre comillas metemos, la variable width o la variable ancho sea mayor que 50%. Abrimos acá. ¿Y qué es lo que va a ejecutarse cuando esto sea mayor que 50%? Nos lo va a centrar. Margin 0, auto. Vamos a guardar y voy a ejecutar aquí
Voy a meter el mixing en un article, por ejemplo. Article ancho. Y el parámetro va a ser 20%. Vamos a guardar. Como vemos, aquí no hay ningún article. Mi parámetro tiene que superar 50%. Vamos a ponerle ahora 60%. Y efectivamente, ahora nos centra el article, como vemos acá. ¿Veis? Es una manera de jugar un poco más allá de lo que habíamos visto hasta ahora con lo que son los condicionales. Podemos tener variables diferentes. Este parámetro no tiene por qué ser esta variable. Sencillamente nosotros podemos tener definido aquí un ancho, por ejemplo, un ancho que sea un ancho de la página o un ancho de los elementos que sea un 50-60%. Y esa variable la vamos a utilizar acá, 60%, en la variable ancho. Ancho la vamos a utilizar acá. Entonces, si el parámetro que está acá es mayor que el parámetro que está en la variable ancho, va a ejecutar esto. Si no, no. Como vemos acá, ahora lo ejecuta. Si yo pongo acá 50, guardo, ahora no lo ejecuta. Aquí no tenemos ya el article. Sin embargo, si vuelvo a poner 70 y guardo, vamos hasta el punto CSS. Como lo ves, acá lo tenemos. Margin 0, auto. Lo centra. Entonces esto ya nos abre un poco más de potencialidad para jugar con lo que son los condicionales. Ya estamos viendo más lo que es un condicional y no solo una regla que se iguale. Y por supuesto podemos utilizar diferentes operadores, así como podemos utilizar mayor que, igual o mayor que, igual o menor que, o simplemente igual o simplemente menor que. Todos ellos son válidos. También podemos igualarlo a varios operadores. Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí como estaba, en igual, en mayor que 50. Y vamos a ponerle otro operador que sea ancho. Vamos a poner entre paréntesis, ancho, sea menor que 70%. En este caso, aunque nuestra variable dice, vamos a quitar esto, aunque nuestra variable dice que es 60%, y que se cumplen los dos casos, si yo agrego aquí 80, como vamos a ver, se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque él se cumple si una de las dos es válida o las dos. Pero con que una sola sea válida, él se va a cumplir. Si por ejemplo yo le digo que sea igual a 50 o menor a 70, en este caso ya no se cumple. ¿Veis? En nuestro style.css no tenemos la orden ejecutada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no nos confundamos con que estos son varias órdenes que tienen que ejecutarse todas ellas. Con que una sea igual, nuestro mixing tira para adelante, nuestro mixing se ejecuta. No solo podemos igualar a valores, también podemos igualar a texto, a cadenas de string. Por ejemplo, si yo voy a crear un mixing que se llame media query y dentro de media query tenemos la variable breakpoint, ¿vale? Nuestro breakpoint o variable resolución, y nuestra variable resolución se va a cumplir cuando, o sea, nuestro mixing media query se va a cumplir cuando nuestra variable, por ejemplo, vamos a poner una variable breakpoint, BP de breakpoint, sea igual a móvil. Y en este caso podemos agregar aquí el contenido que queramos, como por ejemplo with 100%. ¿Vale? En este caso vamos a agregar aquí nuestra variable que hemos utilizado ahora, que es la variable BP. Breakpoint, arroba breakpoint, va a ser igual a mobile, móvil. 2 puntos, perdón. Va a ser igual a mobile. ¿Vale? Voy a guardar. Vamos a guardar acá. Y vamos ahora a meter esto en el article también. ¿Por qué no? Media query. ¿Y qué valor va a tener el media query? ¿Qué resolución va a tener nuestro media query? Pues en este caso el parámetro resolución no lo estamos utilizando. Con lo cual podríamos en vez de resolución agregar otro parámetro que sea para flotarlo. Float que por defecto sea none. Así que si no agregamos ningún parámetro acá,
no va a flotar a ningún lado. Vamos a corregir esta variable que está mal escrita, media query ahora, muy bien, guardamos. Y cuando yo guarde podemos ver en nuestro style.css como nuestro width, en el article, el width va a ser de 100%, porque se cumple esta condición, cuando BP sea igual a mobile, que es la variable que tenemos acá definida, BP como mobile. Pero vamos a asignar otro paso a lo que es nuestro condicional. En vez de mobile, podemos irnos a desktop. Cuando BP sea igual a desktop, yo lo que quiero es que en vez de medirme 100%, pues se coloquen uno al lado del otro, los dos articles que pueda tener, y sea 50%. Y me hagan un float que por defecto sea la variable float, la que yo tengo definida. En este caso, como quiero que estén uno al lado del otro, por defecto voy a ponerle left. Y vamos a copiar este float, @float, y lo vamos a poner acá también, en nuestro media query de mobile. ¿Por qué? Aquí por defecto va a ser none, a pesar de que lo podamos modificar por medio de un parámetro. Y aquí por defecto va a ser left, a pesar de que lo podamos modificar por medio de un parámetro. Voy a guardar, y si yo modifico mi variable @bp por mi desktop y guardo, ahora mi article lo que va a tener son estos valores que tenemos cuando la variable bp es igual a desktop. Y como veis, efectivamente, ahora son un width de 50% y un float left. Esto es interesante porque solo cambiando una variable podemos acceder a lo que es todo el estilo de la web según la resolución. Por ejemplo, una de las tantas ideas. Sin embargo, si esta variable es hola y guardamos, no hay estilo que entre en nuestro article. Por lo menos no por parte del media query, ¿vale? Para seguir un poco, no sé si os acordáis que anteriormente hemos visto cómo teníamos acá un condicional donde se tenía que cumplir una u otra de las condiciones. Si nosotros queremos, por ejemplo, cumplir ambas condiciones, podemos utilizar un keyword, una palabra que sea un modificador. Por ejemplo, si tenemos acá float left when bp igual a desktop and, cuando le digo and en vez de coma que tengo ahí arriba, ya lo estoy obligando a que las dos variables sean iguales. Entonces vamos a poner que el ancho, width, perdón, la variable es ancho, sea igual a 80%. Y aquí en vez de poner 50 float, por ejemplo, cuando el ancho es 80, vamos a ponerlo con 33.33333. Y el float se lo ponemos right, por ejemplo, para diferenciar un poco entre los diferentes condicionales y las variables que nos puede dar. Vamos a guardar y vamos a ver cómo en nuestro style.css ahora no se cumple la variable. ¿Por qué no se cumple la variable? Porque nuestro BP no es desktop ahora mismo. Nuestro BP nosotros lo teníamos como hola. Vamos a ponerlo desktop y vamos a guardar. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ver nuestras variables también aquí al lado. Y ahora efectivamente, como veis, tengo un width de 50% porque se cumple que es desktop. Y tengo un float left que se cumple. Como veis, el problema aquí es que los dos condicionales se cumplen. Sin embargo, vamos a eliminar este y lo que podemos hacer es jugar un poco con ese tipo de negación, por decirlo así. And, vamos a ponerlo en el primero que hicimos, ancho sea igual a 80%. Tenemos el desktop y tenemos ancho igual a 80%, width 50% y float left. Eso es lo que deberíamos tener ahora en nuestro article. ¿Veis? Width 50% y float left. También podemos, en vez de decir que sea igual a 80%, decir que no sea nada cuando sea igual a 80%. O sea, si nuestro ancho es 80%, que no lo haga. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar otra keyword que se llama, otro modificador que es not. Acordaros que el not lo que hace es excluir cuando el desktop, el BP sea igual a desktop y el ancho no sea igual a 80%. Voy a guardar, he guardado y mi ancho no es igual a 80% ahora mismo. Vamos a ver, efectivamente no se cumple la condición y no la efectúa.
Si yo agarro y cambio el valor del ancho a 70%, vamos a guardar. Como veis, no es 80%, que es lo que le habíamos dicho, así que se cumple la condición. No es 80% y el BP es igual a desktop. Si yo lo cambio a mobile, ahora no se va a cumplir, porque tienen que ser las dos condiciones, tienen que estar dadas, que el ancho no sea 80% y que BP, la variable BP, sea desktop. Vamos acá, como veis, no se cumple. Sin embargo, sí hay otra que se cumple, porque ese tenemos allí un 100% igual non, perdón, un width igual a 100%. Vamos a ver, acá lo tenemos, un width igual a 100% y un float non. Quiere decir que esto se cumple. ¿Por qué? Porque la variable BP es mobile y es la única condición que este condicional pide para cumplirse, que la variable BP sea mobile, independientemente del ancho. En este caso no entra el ancho, pero en este caso sí entra el ancho en acción. El ancho no puede ser 80% en este caso. Y de esta manera podemos jugar para efectuar condicionales, negando algunas condiciones o afirmando otras condiciones, o incluso poniendo que varias condiciones se cumplan para efectuar la operación interna dentro del mixing.